Hoy el presidente Donald Trump dijo que su país quizás no renovará el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá porque Estados Unidos no necesita nada, eso es lo que dijo Trump, ni de México ni de Canadá. Y en cambio, México y Canadá necesitan lo que hace Estados Unidos. Agregó que ha comenzado a combatir, aunque no le guste a México, el tráfico de drogas también por tierra. Donald Trump volvió a colocar a México en el centro de su discurso. El presidente de Estados Unidos puso en duda el futuro del TEMEC y al mismo tiempo anunció que su gobierno concentrará mayores esfuerzos en la frontera terrestre para combatir el tráfico de drogas. Durante una conferencia de prensa en la Oficina Oval, Trump aseguró que Estados Unidos no depende de México para mantener su fortaleza económica. USMCA did one thing that I loved. After 6 years, it comes up for renewal. I don't know that I'm going to renew it because, to be honest with you, the United States does much better. Hey, we don't need anything that Canada has. We don't need anything that Mexico has, but they need everything that we have. Trump sostuvo que la revisión del tratado comercial podría traer cambios importantes y dejó abierta la posibilidad de no renovarlo. Who would have thought that it comes due in my term? I mean, this was thank you very much. So it was very important that we be able to do that. So we're talking to them. We'll see if we do something. Pero las declaraciones más sensibles para México llegaron al hablar del combate al narcotráfico. Trump aseguró que su administración redujo el tráfico de drogas por vía marítima y adelantó que la prioridad ahora será la frontera terrestre. You know, I hate to tell this to Mexico, but we're now focused on coming in by land because the sea was tougher. Según el presidente estadounidense, el flujo de narcóticos por mar habría caído hasta en un 97%, cifra que utilizó para justificar el cambio de estrategia hacia la frontera con México. Washington continúa con la presión sobre los cárteles mexicanos. Y más allá de la retórica, las palabras de Trump confirman que México ocupa un lugar prioritario en la agenda comercial y de seguridad de la Casa Blanca. Cristian Arrieta, Azteca Noticias. Bueno, todo es gravísimo de lo que dice el señor Donald Trump. A ver, que no se vaya a renovar el TEMEC para nosotros es gravísimo. No es cierto lo que dice el presidente de Estados Unidos de que no necesitan nada de lo de Canadá ni nada de lo de México, que pueden ellos solos. Se tienen que crear economías en escala, economías, como dice el propio gobierno de Estados Unidos en sus documentos estratégicos, economías hemisféricas. Pero para poder construir una economía hemisférica se necesita que se atiendan distintos puntos. Uno de los puntos fundamentales, lo dice Trump también en esta plática ahí en la Casa Blanca, es el déficit. Él habla de que con Canadá y con México tienen déficit comercial cuando tendrían que tener superávit. En realidad, por lo menos con México, este tema es muy claro. Tenemos un superávit muy grande con los Estados Unidos, muy importante. ¿Por qué? Por las ventajas comparativas que puede haber para ciertos productos producidos en México con muchos componentes estadounidenses en muchas ocasiones, y eso es parte de la economía global. El problema es que tenemos un déficit nosotros como país con China, que es del mismo porcentaje que tenemos de superávit con Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? Para decirlo muy gráficamente, dejen de comprarle a China para comprarnos a nosotros. Y eso que le compran a China, cómprenlo a Estados Unidos. No es tan así, de esa forma tan directa, que estas cosas se pueden hacer en el ámbito económico, pero ese es el sentido profundo de lo que está planteando Donald Trump, por lo menos con México. Y el segundo punto, que no es menor, por eso él mismo lo relaciona a la seguridad con el TEMEC en el mismo fraseo, es que para poder avanzar en el Tratado de Libre Comercio se tiene que avanzar en la seguridad en sí, en la seguridad jurídica, en la seguridad financiera y en la ruptura de las redes políticas de protección y complicidad con el crimen organizado. Eso es lo que está sobre la mesa. Después dicen que no, que lo están engañando a Donald Trump. No, Donald Trump lo tiene clarísimo y su gobierno lo tiene muy claro, absolutamente claro,
qué es lo que quiere con México y lo que quieren con el hemisferio que ellos le llaman, que es ni más ni menos que el continente americano. En este sentido es muy importante la reunión que mantendrán el viernes los equipos de seguridad de ambos países, luego de que Ronald Johnson, el embajador, estuvo en Washington para intercambiar información. Él lo mismo lo declaró con la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el de Justicia y el Capitolio. Y luego también de la descalificación que se hizo en la mañanera del propio Johnson. Recuerda que se dijo ahí que el embajador se tendría que encargar de las visas y las relaciones y no de estos temas. Bueno, no solamente se va a encargar de estos temas, va a encabezar la reunión del próximo viernes y también después del tristemente célebre discurso que hubo hace más de una semana y de la carta, aún peor, de López Obrador. Al mismo tiempo se informó que se presentaron nuevas acusaciones contra los 10 acusados de Sinaloa y Adán Augusto López, el exsecretario de Gobernación, actual senador, no quiso responder sobre si le habían o no cancelado su visa para ingresar a los Estados Unidos. México y Estados Unidos alistan el encuentro bilateral de este viernes en la Ciudad de México, donde el tema central será la seguridad. La reunión se da en un contexto donde las declaraciones y hechos de los últimos días sirvieron de preámbulo para dar seguimiento a los acuerdos de cooperación en materia fronteriza, combate al crimen organizado y finanzas ilícitas. El secretario Rubio me dijo que está dando seguimiento personalmente a este tema. El viernes la reunión sobre seguridad va a ser con los equipos. Vamos a reunirnos con el embajador Johnson, con el equipo que ha estado trabajando en el tema de seguridad, tanto por parte de la embajada como por parte de las distintas dependencias del Gabinete de Seguridad. Las conversaciones girarán en torno al diálogo permanente entre ambos gobiernos sobre seguridad, migración y comercio, que pese a los desacuerdos y debates, son los principales ejes de la relación bilateral. Apenas la semana pasada, la presidenta Sheinbaum respondió al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, tras el mensaje que el diplomático publicó en redes sociales, en el que llamó a no convertir la lucha contra los cárteles en una discusión política. La mandataria reconoció puntos de coincidencia, pero fue directa al marcarle los límites. Los asuntos de México les corresponden a las y los mexicanos, dijo. También, a través de una carta, el expresidente Andrés Manuel López Obrador acusó intentos de intervención del vecino del norte, cuestionó el papel de funcionarios estadounidenses y expresó su desconcierto por el cambio de actitud del presidente Donald Trump. En medio de la tensión en la relación bilateral, hoy se dio a conocer que hay más acusaciones contra los 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa vinculados al caso Chapitos Rocha Moya. Relatos periodísticos señalan que hay por lo menos 4 acusaciones más dentro del mismo expediente en contra de varias personas cuyas identidades no se han revelado, pero que ya fueron presentadas ante un gran jurado, el cual avaló como suficiente la evidencia inicial y dio paso al libramiento de órdenes de aprehensión en contra de los implicados. Los nombres están bajo secreto sumario. Se prevé que se conocerán cuando los acusados en estos pendientes sean detenidos o extraditados a Estados Unidos, o cuando por decisión del fiscal general se solicita a la jueza a cargo del proceso la desclasificación del expediente. Mientras tanto, Adán Augusto López Hernández sigue sin querer hablar y evadió a la prensa cuando le preguntaron sobre el estatus de su visa. No quiso aclarar si se la revocaron o no, y ante la insistencia, argumentó que no da declaraciones. ¿Sí puede viajar a Estados Unidos? No doy declaraciones. Entonces, este asunto de la visa, yo no doy declaraciones. ¿No le da importancia? No doy declaraciones. ¿A qué le atribuye que siga No acostumbro a dar declaraciones. Pero decía ayer el senador Mier que usted incluso acababa de viajar a Estados Unidos. No tuvo problema. ¿Qué declaró Nacho? Pero de todas maneras yo no acostumbro a dar declaraciones. Azteca Noticias. Bueno, no solamente Adán Augusto López, son muchos
muchos, los funcionarios, los políticos que no tienen visa, y además, como se ha declarado en muchas ocasiones, esto del retiro, la cancelación de las visas no ocurre, como dijo la presidenta de Morena en Chihuahua, porque tenía una multa de tránsito de hace 10 años en Nuevo México. No, ocurre, como lo ha dicho Marco Rubio, como lo ha dicho el subsecretario, ex embajador en México, Christopher Lando, ocurre porque no se tiene confianza en las personas, porque hay investigaciones sobre las personas, porque hay algo que a Estados Unidos lo lleva a retirarle esa visa. Y bueno, en estos temas, hoy nuevamente la coordinadora y otros grupos realizaron marchas y bloqueos que desquiciaron una vez más la Ciudad de México. Otra vez la Ciudad de México colapsó por marchas y bloqueos. Desde temprano, integrantes de la CENTE salieron de su plantón en el centro histórico. Un grupo llegó con su dirigencia a la Secretaría de Gobernación, donde nuevamente se reunieron con autoridades federales. La reunión duró varias horas sin acuerdos. Vamos a seguir exigiendo porque, como bien lo decimos, nuestra táctica de lucha es movilización, negociación, negociación, movilización. Y ahí estamos, compañeros y compañeras, presentes en los espacios de lucha y en el plan nacional que emane para así mismo accionar el día de mañana, y que esperemos que la autoridad rectifique. Que hoy no están entonces cumpliendo con el lema que tienen de no mentir, no robar y no traicionar, porque le están mintiendo al Magisterio Nacional y nos estamos sintiendo traicionados porque no están cumpliendo con una promesa de campaña. Otro contingente bloqueó Paseo de la Reforma y Bucareli a la altura del Caballito. Decenas de vehículos se quedaron varados por más de 8 horas. Era imposible llegar al centro histórico. Debido a las condiciones en las que se encuentra el primer cuadro de la ciudad, comerciantes se manifestaron. Desesperados, piden una solución debido a las pérdidas que ha provocado el campamento y la instalación de vallas. Descansé a una de mis trabajadoras por lo mismo de que no tengo para pagar sueldo. Tenemos que pagar renta, luz, agua, tenemos que comer, los pasajes, necesitamos apoyo de verdad. El gobierno debe de hacerse responsable por no solucionar los problemas de estos señores, que estos señores no tienen límite, ya secuestraron la ciudad. Hubo un despliegue policíaco de 1,700 elementos en puntos clave de la Ciudad de México, como el Aeropuerto Internacional, donde la CENTE amenazó con bloquear. También hubo afectaciones en la autopista México-Cuernavaca a la altura de la caseta de Tlalpan. Policías capitalinos intentaron revisar autobuses de normalistas de Ayotzinapa, lo que provocó descontento. A lo largo del día, manifestantes solo dejaron un carril abierto. Las filas de vehículos fueron kilométricas. Por la tarde, hubo una marcha para conmemorar el 55 aniversario del Halconazo. El contingente salió del casco de Santo Tomás, avanzó por la calzada México-Tacuba y Circuito Interior, paralizando el tráfico. Participaron integrantes del Comité 68 y estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Terminaron con un mitin en Avenida Juárez. Azteca Noticias. Bueno, y este caos absoluto en la ciudad fue hoy. Mañana estará incrementado. Estas son las marchas que están anunciadas que va a haber desde muy temprano en la mañana. Mire, está el colectivo, ya que hoy también ya hubo una movilización importante, donde por cierto corrieron al secretario de Gobierno de la ciudad, a César Cabrioto, el colectivo de las Madres Buscadoras. Ellos saldrán de la avenida Insurgentes del Estadio Olímpico. Los trabajadores de la educación, estos de la coordinadora, la CETEC, Ayotzinapa, todos estos grupos saldrán aquí de Anillo Periférico y San Jerónimo, muy cerca aquí de Televisión Azteca. Están amenazando con salir alrededor de entre 7 y 8 de la mañana. Los pensionados de Pemex y de la CFE
a estos que se les cambió todo su sistema de pensiones para ocultar, esa es la verdad, para ocultar el fraude que había fraguado Jesús Ramírez Cuevas con un grupo de trabajadores del SME, donde les habían dado indemnizaciones millonarias y que costó al erario unos 23.000 millones de pesos. Bueno, hicieron una reforma para quitar esas pensiones y se las quitaron y se las redujeron a todos. Bueno, los trabajadores de Pemex y de la CFE que están pidiendo recuperar sus pensiones saldrán también prácticamente aquí muy cerca de anillo periférico del hospital de Pemex, aquí en Picacho. Las organizaciones de transportistas, estos que son asaltados cotidianamente, hubo 16.000 robos de tráilers. El año pasado, 16.000 el año pasado solamente, saldrán de la glorieta de Vaqueritos en Periférico. Las organizaciones campesinas que están pidiendo, porque les quitaron también el sexenio pasado todos los apoyos, les cerraron Financiera Rural, entre otras medidas, saldrán de Calzada de Tlalpan y División del Norte. Los trabajadores de la salud que exigen medicinas, condiciones de trabajo, plazas, saldrán de Avenida del Imán, y hay una serie de colectivos en general que se reúnen y saldrán de Avenida Santa Úrsula, a pesar de que hay toda una zona confinada, toda una suerte de zona cero. Esto son el reflejo de grupos que sí, que son provocadores y chantajistas, algunos de ellos como los del SME, los de la coordinadora, algunos del SME y demás, de Ayotzinapa, pero la gran mayoría son grupos sociales legítimos a los que simplemente no se le han solucionado sus problemas. Hay 130.000 desaparecidos, hay miles de pensionados que perdieron parte de sus pensiones, hay gente que no tiene medicinas. Esos son también los que salen a protestar. Salieron a la calle, además, el día de hoy, los colectivos de madres buscadoras y familiares de víctimas, que esta noche participan en una velada y caminata por los desaparecidos, llamemos Iluminemos la Búsqueda. El punto de reunión fue la estación Registro Federal del Tren Ligero para caminar sobre Calzada de Tlalpan. Los integrantes llevan consigo velas y pancartas con las fotos de sus hijos y familiares. Lo cierto es que más allá de los discursos, los números son fríos y trágicos. México acumula 132.000 personas desaparecidas, miles de homicidios sin resolver y familias, fueron 200.000 el sexenio pasado, y familias que se niegan a rendirse. Como parte de sus actividades, las madres, padres y colectivos de búsqueda acudieron a la UNAM, a la Universidad Nacional, para exigir algo que aseguran les han negado durante años. Le piden que la universidad los apoye en lo que no les da el gobierno. Apoyo real, verdad y justicia. Antes de que lo asesinaran, así cantaba y tocaba la guitarra Víctor Castro Santillán. A Víctor lo mataron en 2010. Era buen estudiante de la UNAM y se había ido de intercambio estudiantil de Ciudad de México a Monterrey, donde lo encontraron sin vida. Vemos con profundo dolor, con mucha indignación, cómo ante la mirada pasiva y la inexistente acción por parte de las instituciones, incluida la UNAM, desaparecen a nuestros familiares, nos los arrebatan, les asesinan de las maneras más crueles. Familiares de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, de desapariciones, de homicidios y feminicidios, alzaron la voz porque aseguran que ya no aguantan más la indiferencia de las autoridades gubernamentales. Carlos, donde quiera que estés, hijo, te amo y aquí sigo. Te juré que no me iba a parar hasta que encontrara justicia. A lo mejor encuentro la muerte antes, pero callada no me quedé. Gracias, hijo, te amo. Desesperados acudieron a la UNAM, no solo para exigir que también actúen por los estudiantes asesinados en la universidad, sino que solicitaron ayuda para todas las víctimas y sus familias. La universidad debe poner al servicio de las familias e integrantes de su comunidad los recursos materiales, intelectuales y de infraestructura con los que cuenta la universidad en las siguientes disciplinas:
genética forense, odontología forense, antropología física, antropología forense, criminalística. Madres y padres de familia buscaron al rector, sin embargo fueron atendidos por otras autoridades. En el país estamos atravesando una grave crisis de violencia y derechos humanos, de desaparición de personas y una grave crisis forense. Es hora que seamos escuchadas. Durante el último año en México, según el INEGI, 23 millones de personas mayores de 18 años fueron víctimas de algún delito, entre ellos desapariciones y homicidios. Rubén Mendoza, Azteca Noticias. ¡Porque les amamos! Y bueno, los riesgos de los eventos masivos sin duda, son muchos. Por eso la prevención de los mismos es fundamental. Esta es la tercera y última parte del reportaje de mi compañera Viviana Belsazo, con base en las investigaciones, los cursos sobre eventos masivos que realizó en la Universidad de Harvard. En seguridad, hablar de riesgos es precisamente la única forma de prevenir tragedias. Parte de estas reflexiones las escuché durante el curso Major Events, Navigating Opportunities and Challenges de la Harvard Kennedy School, donde especialistas internacionales en seguridad, manejo de crisis y organización de megaeventos analizaron los enormes desafíos que enfrentan hoy ciudades y gobiernos para organizar eventos globales. Porque durante meses hemos escuchado que lo que viene es una enorme fiesta global. Turismo, derrama económica, estadios llenos, millones de visitantes y una vitrina internacional para México. Pero detrás del espectáculo existe otra realidad mucho menos cómoda. Los megaeventos también son enormes pruebas de seguridad, logística, movilidad y capacidad institucional. Hoy los riesgos son muchísimo más amplios: caos en el transporte, sobrecupo, colapsos humanos, fallas eléctricas, desinformación digital, protestas sociales, bloqueos, fenómenos climáticos extremos. Un ataque cibernético podría paralizar partes enteras de un evento. No se puede cerrar una ciudad durante más de un mes. Las ciudades tienen que seguir funcionando mientras reciben a millones de visitantes. Y ahí es donde aparece uno de los mayores desafíos. Los turistas no conocen la ciudad, no entienden el idioma, no saben cómo funciona el transporte, desconocen rutas de evacuación, protocolos de emergencia o zonas de riesgo. Y una mala comunicación en medio de una crisis puede generar caos, incluso un pánico colectivo. Pero quizá uno de los riesgos más delicados para México tiene que ver con algo que ya vivimos constantemente: las manifestaciones y los bloqueos. ¿Qué ocurriría si miles de turistas quedan atrapados por protestas, plantones o cierres viales? ¿Qué pasaría si colapsa la movilidad entre el aeropuerto, hoteles y estadios? Porque en un megaevento el tiempo es crítico. Un retraso pequeño puede convertirse rápidamente en una crisis operativa gigantesca. Y México tiene antecedentes muy complicados en movilidad. Basta con ver el caos cotidiano del aeropuerto de la Ciudad de México, los bloqueos en autopistas o marchas que paralizan durante horas las capitales del país. Muchas veces, el riesgo más grave es simplemente una multitud mal controlada. La historia de los eventos masivos está llena de tragedias provocadas por masas comprimidas. Y el problema puede comenzar por cosas aparentemente simples, porque cuando la gente deja de poderse mover libremente, el riesgo aumenta brutalmente y eso obliga a otro reto enorme: personal capacitado. Después de la pandemia, muchos sectores perdieron experiencia operativa. Hoy existe escasez mundial de personal suficiente, entrenado para el manejo de masas, evacuaciones, crisis y seguridad de grandes eventos, y no cualquiera puede hacerlo. También se tiene que estar preparado para el clima. Por ejemplo, se tiene previsto qué hacer en caso de tormentas eléctricas, fuertes lluvias, inundaciones en las calles, granizo o bien calor intenso. Y cada decisión tiene consecuencias. Cerrar genera enojo, evacuar puede provocar caos. Otro foco rojo son las fallas estructurales y operativas, cortes eléctricos, pantallas que colapsen, fallos en audios, caídas en el sistema digital. Y otra gran preocupación está en que haya problemas de transporte público. Todo esto puede desencadenar una crisis enorme en cuestión de minutos. Mientras en otras sedes del mundo trabajan escenarios de riesgo, simulaciones, resiliencia climática, inteligencia artificial aplicada, seguridad y coordinación entre agencias, aquí en México seguimos hablando casi exclusivamente de turismo y espectáculo. La logística y la seguridad no se pueden improvisar, requieren años de planeación, coordinación entre autoridades y capacidad real de respuesta ante una crisis.
Bueno, así están las cosas ante los eventos masivos. Y hablando de eventos masivos, hoy fue la inauguración completa en un evento maravilloso, como se presentó después de 143 años de construcción, más allá del componente religioso, de esa construcción maravillosa, hermosísima, que es la Sagrada Familia, que pensó, diseñó, construyó en buena medida Antonio Gaudí durante prácticamente toda su vida. Hoy fue la inauguración durante la visita del Papa ya completa de la Sagrada Familia del Papa León XIV a Barcelona. En 1882 comenzó a erigirse la historia del edificio más fascinante de la era moderna. Lo que inició en Barcelona como una iglesia neogótica convencional cambió radicalmente cuando un joven Antoni Gaudí tomó el mando, transformando la Sagrada Familia en un hito de la arquitectura mundial. Gaudí miró hacia la naturaleza para inventar un lenguaje estructural sin precedentes. Descartó los pesados contrafuertes tradicionales y diseñó columnas arborescentes que se ramifican al techo. Al usar geometrías complejas y bóvedas hiperboloides, logró sostener pesos imposibles, creando un auténtico bosque interior de piedra bañado por la luz cromática de sus vitrales. Durante 43 años, consagró su vida entera al templo. Al saber que no lo vería terminado, dejó modelos matemáticos exactos para que las futuras generaciones pudieran descifrarlos y continuar su monumental legado tras su muerte en 1926. Hoy, 144 años de historia convergen. En el centenario exacto del fallecimiento de Gaudí, el Papa León XIV llega para inaugurar la Torre de Jesucristo. A 172 metros de altura, esta cumbre corona la basílica, consolidando el sueño arquitectónico que desafió al tiempo. Bueno, la Sagrada Familia es uno de los monumentos, de los edificios más fascinantes que hay en el mundo. Nosotros ya nos vamos, lo esperamos mañana 11 de la noche y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.